días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Aleluya. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y en esta noche, en esta mañana, te damos la bienvenida a nuestro programa, Volviendo a las sendas antiguas. Y aquí en cabina me acompaña una vez más mi hermano Sergio Calderón, el cual también quiere saludarlos en esta mañana. Muy buenos días, hermanos y amigos. Doy gracias a Dios por este día que estamos aquí de nuevo, trayendo este mensaje como siempre todos los lunes, y esperando que sea de una gran bendición para todos y que esta palabra llegue a los corazones y haga un cambio grande. Ese es el deseo de nosotros, el deseo que el Señor nos ha puesto, y creemos que el Señor va a hacer esa gran obra en cambiar los pensamientos a través de la palabra. Y damos las gracias al Señor por traernos cada día a este lugar y hacer ese cambio. En el nombre poderoso de Jesús vamos a dar gracias al Señor por este día y por esta palabra que el Señor va a traer. Señor, te damos gracias por este día, por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, a través del hermano Ramiro, esperando, Señor, que sea de una gran bendición. Esperamos, Señor, que esto llegue a esos hogares, a esos corazones, Señor, y haga ese cambio que no nosotros deseamos, sino que tú, Señor, lo vas a hacer, Señor. Lo creemos y declaramos esa palabra que va a hacer ese cambio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, gloria al nombre del Señor. Y aún me encuentro un poquito afectado en la garganta todavía, pero vamos a iniciar en esta mañana una nueva serie de estudios, amén, el cual titulé ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Sábado, domingo o cuál día? ¿Verdad? Y esta serie de estudios lo vamos a dividir más o menos en 4 partes, amén. Las primeras 2 partes es una enseñanza esencial, básica, amén, para ver si es que todavía se tiene que guardar un día de reposo o ya no, ¿sí? Entonces, si tú eres una persona que asiste regularmente a una iglesia, ya sea católica o cristiana, pero que no lee mucho la Biblia, aparte de lo que se te predica en la iglesia, pues tal vez nunca te has hecho esta pregunta de cuál es el verdadero día de reposo, que de hecho día de reposo en hebreo se le llama Shabbat, ¿sí? Porque Dios en la Biblia, tú lo puedes leer en Génesis, él no usó el calendario que nosotros usamos, el calendario gregoriano, calendario romano gregoriano como base, sino que él a los días les nombra el primer día, el segundo día, ¿sí? En Génesis leemos, dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, y así, tercero, cuarto, quinto, sexto, pero el séptimo día se le llama Shabbat, ¿ven? Entonces, ¿cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuál es el verdadero Shabbat que Dios ordenó? ¿Sería sábado, domingo o qué día? Pero pues por lo contrario, si tú has leído la Biblia ya por algún tiempo, ya la has leído de principio a fin, y comparas el día de reposo, el Shabbat, que se guardaba en la época del Antiguo Testamento, y aún en la época que se escribió el Nuevo Testamento también, con el día de reposo que ahora la mayoría de las personas guardan actualmente en las iglesias, pues inmediatamente te vas a dar cuenta que no es el mismo, que las personas en la antigüedad guardaban como día de reposo, como Shabbat, ¿sí? No es el mismo. Entonces, en esta primera parte de este estudio, nos vamos a concentrar en establecer si es que se tiene que todavía guardar el día de reposo, el Shabbat, ordenado por Dios o ya no. Y ya pues en la segunda parte vamos a establecer, de acuerdo a las escrituras, cuál es ese verdadero día de reposo, cuál es ese Shabbat establecido por Dios. Pero de modo que podamos entender este tema en esta primera parte, vamos a tomar en cuenta el calendario gregoriano que actualmente usamos, ¿ok? Aunque pues de una vez dejo saber de que
de que este calendario gregoriano pues no fue el que Dios tomó como base cuando ordenó guardar el séptimo día, sí, porque este calendario gregoriano de hecho fue instituido por el Papa Gregorio en el año de 1582. Ya, entonces pues lógicamente no es el que Dios tomó como base. Amén. Pero vamos a tomar el sábado como el séptimo día y domingo como el primer día de la semana, tal y como aparece en un calendario gregoriano. ¿Ok? Entonces, tenemos que se nos ha enseñado así que a partir de Cristo, que a partir del Mesías, el día de reposo ordenado por Dios en un principio, pues fue cambiado a otro día, fue cambiado de sábado a domingo. Porque también se ha enseñado que que Yeshua murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana, pero pues eso en realidad no concuerda con la única señal que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua dejó acerca de su muerte y resurrección. Sí, él dijo que él estaría en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Eso se encuentra en Mateo 12, 38 al 40, del cual, pues, de hecho, tenemos un estudio en detalle de este tema en Facebook y en YouTube que está titulado ¿Será verdad que Jesús resucitó en domingo? Si alguien quiere adentrarse más en este tema, puede buscarlo ahí en nuestra página del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas en Facebook o en YouTube. Y entonces, de ahí se toman para decir que el día de reposo, que el Shabbat, fue cambiado al día de la resurrección de Cristo el Mesías, pero la verdad es que no existe ninguna cita bíblica en donde Dios haya dicho que había cambiado su palabra. Y que sí, que allá en el Antiguo Testamento pues había ordenado que se guardara el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, pero que pues se había equivocado y que pues ahora corregía para que ahora fuera el primer día de la semana, el día de reposo. Pero pues no, nunca vamos a encontrar eso en las Escrituras. ¿Por qué? Porque esto lo voy a volver a repetir y hacer énfasis en esto una y otra vez, que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que su palabra permanece para siempre. Bueno, y si no fue Dios el que hizo ese cambio, entonces ¿quién lo hizo? ¿Quién lo ordenó? Bueno, y para eso precisamente es que fue desarrollado este estudio, para poder llegar a la verdad, basados en la misma palabra de Dios, basados en las Santas Escrituras, basados en la Biblia y también en hechos históricos que están claramente documentados. Porque muchas veces, por lo regular, pues solo hemos recibido la enseñanza, pero pues muy pocas veces hemos cuestionado la veracidad de tal. En otras palabras, pues solamente nos hemos tragado lo que se nos ha dado y ni siquiera hemos investigado si es realmente la verdad o no, sino que lo hemos tomado como si fuera una verdad absoluta, aunque pues a veces no lo sea. O sea, en otras palabras, solamente nos hemos subido al trenecito y ahí vamos, chico, en el trenecito. Amén. Pero pues hoy tenemos la oportunidad de resolver esta pregunta y darnos cuenta si verdaderamente hemos estado obedeciendo el mandamiento original de Dios. Por lo contrario, hemos estado obedeciendo un mandamiento diferente, nunca dado por Dios. Así que te invito a que, si tienes la oportunidad de tener tu Biblia contigo, y de hecho este programa está siendo grabado en Facebook Live, va a quedar el video ahí en Facebook Live y también va a ser subido a YouTube, lo puedes consultar después. El título de este programa va a ser quinto programa en la estación de radio KBLA 1580 AM, Volviendo a las Sendas Antiguas. ¿Y cuál es el día de reposo? ¿Sábado, domingo o cuál día? Ese es el tema, también para que lo puedas buscar más adelante y constatarlo tú con tu Biblia en mano y empezar a descubrir la verdad de todo este asunto y llegar a desechar toda mentira y que únicamente la verdad de Dios sea establecida en nuestras vidas. Y vamos a empezar por establecer cuál fue el mandamiento original de Dios en un principio, y eso lo encontramos en Génesis. Génesis capítulo 2, verso 1. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y pues, primeramente vamos a dejar claro cuál es el séptimo día en una semana, porque pues hay muchas personas que ignoran esto, pero para eso solamente vamos a ver un calendario gregoriano, ¿sí?,
que es el que se usa en la mayoría del pueblo cristiano, y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el séptimo día de una semana. Y yo aquí pues tengo en mi laptop un calendario, una foto de un calendario. Aquí aparece que el domingo es el primer día y el sábado es el séptimo día de una semana. Entonces, este séptimo día, sábado, vamos a decirlo así para poder entender el tema de hoy, fue el que Dios estableció desde la creación en Génesis como el día de reposo, como el Shabbat, y después lo confirma en los mandamientos también dados a Moisés en el monte Sinaí, y eso se encuentra en Génesis 28, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces está muy claro lo que Dios ordenó, y de hecho, este es el cuarto mandamiento. Si tú revisas los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es acuérdate del día de reposo. Oiga, ¿y cuál es el día de reposo ordenado por Dios? El séptimo día. O sea, todo el mundo sabe que es el séptimo día, el día de reposo, pero pues no todo el mundo lo guarda. No todo el mundo obedece ese cuarto mandamiento. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces las personas no lo obedecen, tal vez lo saben de memoria, pero no lo guardan. Bueno, y si Dios mismo mandó guardar el séptimo día, digamos sábado, porque es que ahora no solamente no se guarda el sábado, sino que hasta se trabaja en él. Cuando Dios dijo que no se hiciera ninguna obra en él, y además se guarda otro día diferente al que Dios ordenó, ahora se guarda domingo. La pregunta es, ¿por qué? Esta cita bíblica nos prueba, oiga, que antes de que Dios le diera las tablas de la ley, o sea, antes de que Dios le diera la Torá a Moisés, ya Dios había ordenado guardar el séptimo día, sábado, como día de reposo, como Shabbat. Porque este relato que te voy a mostrar se encuentra en Éxodo 16. Pero el relato de la entrega de las tablas de la ley, de la Torá, sucedió en Éxodo 20. Y este relato está en Éxodo 16, que sucedió antes. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que ya no guardan el séptimo día como día de reposo porque eso fue dado en la ley de Moisés. Pero no, mira, este capítulo 16 del libro de Éxodo nos muestra que no, que ya este mandamiento ya había sido dado antes. Éxodo 16, 22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, mira lo que dijo Jehová a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Oiga, pero esta palabra leyes, cuando tú buscas la palabra original, es la palabra Torah. Oiga, y no que la Torah fue dada, o la ley fue dada hasta Éxodo 20, pues aquí nos dice que no. Aquí en Éxodo 16 nos dice que no. Dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mi Torah, mi ley? Verso 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y ahora, pues vamos a continuar para saber si Jesús, si Yeshua y los primeros apóstoles guardaron este séptimo día como el día de reposo establecido por Dios
o no, tal vez ellos guardaron otro día. Vamos a ver. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Verso 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Sí? Ahí fue donde leyó el rollo de Isaías 61. Pues aquí encontramos que Jesús, que Yeshua, él sí guardó el séptimo día, ya, como día de reposo, el Shabbat, y que ese día asistía él a la sinagoga. Y a continuación vamos a examinar algunas citas en donde el Señor Jesús, Yeshua, hizo algunas sanidades en el séptimo día, sábado, el día de reposo, el Shabbat, y vamos a saber cuál es el verdadero significado de esto. Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 14 dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Bueno, y aquí, para poder interpretar y para poder entender esto de una manera correcta, es necesario conocer aspectos culturales y religiosos de esta época, ¿sí? De esta época en la que vivió el Señor Jesús, Yeshua. Porque de otra manera, el ignorar estos aspectos es lo que ha ocasionado que se termine por torcer y malinterpretar todo esto, y al final decir que Jesús, Yeshua, transgredió el día de reposo establecido por Dios. Y de hecho, en los estudios que hacemos en nuestras reuniones, ya hemos hablado de esto, ¿sí? Que en la cultura judía de la época de Jesús, de Yeshua, los fariseos, los saduceos y los líderes religiosos de la nación tenían, aparte de la ley de Dios dada a Moisés, o sea, lo que se conoce como la Torá escrita, tenían también la ley oral. ¿Y qué es la ley oral? Bueno, existe en la cultura judía la creencia de que a Moisés en el monte Sinaí, Dios no solamente le dio las tablas de la ley, no solamente le dio la Torá, sino que le explicó oralmente cada uno de los mandamientos que están ahí escritos, y que por eso Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, y que Moisés después debía transmitir estas instrucciones oralmente a Josué, y a su vez a los sacerdotes, y así de boca en boca por todas las generaciones. Oiga, y que antes de ser llevados cautivos a Babilonia, terminaron también poniendo por escrito estas instrucciones en la ley oral, ¿ya? Terminaron siendo escritas en un libro que se llama el Talmud. Y de hecho tú puedes buscarlo en Google y leer todo lo referente a esto. ¿Qué es el Talmud? Bueno, el Talmud son un conjunto de libros de tradiciones judías llamadas también ley oral. Este Talmud está compuesto de 2 libros principalmente, que es la Mishnah, la Gemara, ¿ya? Que así se le llama, ley oral. Ya durante el exilio en Babilonia se escribió también el Talmud babilónico, en el que, sabiendo los rabinos y los líderes religiosos de la nación que ellos estaban ahí porque habían transgredido la ley de Dios dada a Moisés, habían transgredido la Torá. O sea, entonces ellos decidieron entonces levantar cercos de protección
alrededor de la Torá. Oiga, estos cercos de protección, de hecho, en la cultura judía se le conoce como takanots. Amén. Y estos takanots o cercos de protección alrededor de la Torá escrita que ellos mismos pusieron, fue para tratar de evitar que un mandamiento de la Torá fuera transgredido. Y pues podríamos decir que en un principio esto fue hecho con una buena intención, por una buena causa, pero el problema es que al final estos cercos de protección, estos takanots alrededor de la Torá, esos mandamientos de hombres llegaron a tener mucho más valor y mucha más autoridad que los propios mandamientos de Dios. Por ejemplo, un ejemplo de estos cercos de protección. Ya hablamos, de hecho, la semana pasada hablamos de eso, acerca de los alimentos. Recuerda que estuvimos hablando de los alimentos los temas pasados. Bueno, un takanot, un cerco de protección que pusieron alrededor de ese mandamiento de no consumir animales impuros, fue el que ellos estipularon que lo mejor para un judío era que no se juntase o no se metiera en la casa de un gentil, de un extranjero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues los gentiles son los que comían todos esos animales impuros. Entonces, lo mejor para evitar que un judío fuera a quebrantar ese mandamiento de la Torá, pues mejor era que no se juntara con un gentil. Recuerden que Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, es lo que les dice: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero. ¿Ya? Pero Dios me ha mostrado que no llame como un inmundo a ningún hombre que él ya ha limpiado. Amén. Ese es un ejemplo de este cerco de protección. El problema es que al final se le terminaba dando más autoridad, más valor a ese mandamiento de hombre que en sí al mandamiento de Dios. ¿Ya? Ahora, sabemos que en los mandamientos que Dios le dio a Moisés y que se escribieron en la Torá, ahí no aparecen instrucciones específicas de qué era permitido hacer y qué no hacer en el día de reposo, en el Shabbat. Y entonces, ¿en dónde es que están escritas todas esas instrucciones de qué hacer y qué no hacer en el día de reposo, en el Shabbat? Bueno, esas instrucciones están en la Torah oral, en esas tradiciones de los ancianos, en esos takanots, esos mandamientos de hombres. Ahí están esas instrucciones. Ahora, esto de la ley oral, esto de lo que te estoy hablando en esta mañana, es algo que por lo general se ignora de su existencia en el cristianismo. Oiga, yo mismo hace 2 años ignoraba totalmente esto después de haber estado en una iglesia cristiana por más de 15 años. Ignoraba totalmente esto, pero es algo real, es algo que existe. Amén. Entonces, esta es la razón por la que se ha terminado por torcer y malinterpretar todas las citas bíblicas que hablan de este tema del día de reposo, del Shabbat. Y se termina por sacarlas totalmente fuera del contexto en el que fueron escritas. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Yeshua, ya existía esta ley oral y de hecho Jesús, Yeshua, la conocía. E incluso actualmente los judíos ortodoxos, oigan, que no son otra cosa más que los fariseos de la antigüedad, ellos basan sus creencias basados en estos libros de leyes orales, estos libros de tradiciones, en el Talmud, y que incluso ellos le llaman también Torah. Oiga, ¿ya? Para ellos no hay diferencia entre la Torah escrita y la Torah oral. Están al mismo nivel de autoridad para ellos. Amén. Y de hecho, una generación antes del nacimiento de Jesús, de Yeshua, existieron 2 ancianos, 2 rabinos muy importantes en la cultura judía. ¿Ya? Y cada uno de ellos tenía su propia escuela rabínica, tenía su propia interpretación de la Torá y sus propios discípulos. Estos 2 hombres se llamaban Shammai y Hillel. Nuevamente, esto es algo que en el cristianismo se ignora totalmente. Pero estos 2 ancianos, estos 2 rabinos, tenían una forma muy diferente de interpretar la ley de Dios, de interpretar la Torá. Por ejemplo, en cuanto al Shabbat, en cuanto al día de reposo, Shammai tenía una interpretación muy dura concerniente al día de reposo, al Shabbat. Él decía que para el día de reposo, para el Shabbat, era lo mejor. Por ejemplo, si veía un animalito muy bueno, muy gordo, lo guardaba para comerlo en el día de reposo, en el Shabbat. Y también él enseñaba que el día de reposo, que el Shabbat, se tenía que guardar a toda costa. Eso quería decir que si, por ejemplo, alguien se enfermaba gravemente en el día de reposo, en el Shabbat,
pues no se le podía atender. O sea, se podía morir si quería esa persona, pero había que guardar el día de reposo, había que guardar el Shabbat a toda costa. Esta era su interpretación y era lo que enseñaba a sus discípulos, que sus discípulos eran algunos fariseos y saduceos. Y por el otro lado estaba Gilel. Gilel, de hecho, es el abuelo de Gamaliel, el maestro de Pablo, ¿ya? Que Gilel interpretaban que todos los días eran iguales, porque escrito está, sea alabado el nombre del Señor día a día. Y él entonces enseñaba a sus discípulos que era permitido hacer el bien en el día de reposo. Oiga, y Jesús conocía muy bien estas dos interpretaciones de estos dos rabinos, porque era lo que se enseñaba en la época, ¿sí? Eso se enseñaba en las sinagogas de esa época. Y entonces, el conocer todo esto, ya vamos a poder conocer la verdadera interpretación de las citas bíblicas que hablan acerca del día de reposo, del Shabbat. Todas estas diferencias y discusiones que el Señor Jesús, que Yeshua tenía con los fariseos y saduceos, de hecho no eran acerca si se debía de guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat o no, sino que más bien era acerca de lo que era permitido hacer o no hacer en el día de reposo, ¿sí? en ese Shabbat. Y estos, de acuerdo a su interpretación de la Torah oral, de acuerdo a la interpretación que Shammai le daba en lo concerniente al día de reposo, al Shabbat, pues ellos decían que Jesús, que Yeshua estaba transgrediendo el día de reposo, el Shabbat, pero no lo transgredía conforme a lo que está escrito en la Torah que Dios le dio a Moisés. Y ahora vamos a continuar escudriñando otras citas bíblicas y vamos a aplicar lo que hemos aprendido hoy en cuanto a estos aspectos que existían en la cultura en la que vivió Jesús Yeshua, para de esta manera poder interpretar esas citas bíblicas de una manera correcta. Juan 5:2 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Oiga, ¿por qué se hace énfasis de que era día de reposo aquel día? Verso 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y estas leyes, hermano, en cuanto a los lechos, se encuentran también escritos en esta ley oral, pero no hay nada mencionado en la ley, en la Torah escrita que Dios le dio a Moisés. Verso 12 dice: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Se dan cuenta? De acuerdo a la interpretación oral de la Torah oral, Jesús estaba quebrantando el día de reposo. De acuerdo a las tradiciones de los ancianos, de acuerdo a los mandamientos de los hombres, sí, Jesús estaba quebrantando el día de reposo. Pero no así de acuerdo a lo establecido por Dios en la Torah escrita. Gloria al nombre del Señor. Juan 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Oiga, sí, en su interpretación de la ley oral, Jesús, Yeshua, estaba quebrantando el día de reposo. Pero nuevamente repito, no así la Torah escrita dada a Moisés, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Y esta cita en Mateo 12:9 dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? O sea, la interpretación de Shammai
recuerden que en cuanto al día de reposo, en cuanto al Shabbat, era la que tenía mayor autoridad, de hecho, mayor aceptación entre los fariseos, saduceos y líderes religiosos. Y esta decía que no era lícito sanar en el día de reposo. ¿Recuerdan? Que si alguien se enfermaba se podía morir, pero había que guardar el día de reposo, el Shabbat, a toda costa. Amén. Verso 11 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche una mano y la levante? Verso 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y aquí lo que está haciendo Jesús Yeshua, está diciendo que Gilel, el otro anciano, tenía la correcta interpretación en cuanto a esto. ¿Ya? Recuerden que es lo que enseñaba Gilel. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hay otra cita también en Marcos 2:23. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas, y entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Nuevamente, lo que no era lícito hacer en el día de reposo, en el Shabbat, de acuerdo a la interpretación en la ley oral. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote? Y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, lo que él está diciendo aquí es, el día de reposo fue hecho para el bienestar del hombre y no el hombre para el bienestar del día de reposo. Y el Hijo del Hombre tiene aún autoridad aún de quebrantar el día de reposo, pero no lo hizo, sino que él mismo lo guardó. Sí, es como cuando Juan se le oponía porque Jesús hizo línea para bautizarse. ¿Ya? O sea, Jesús no tenía por qué bautizarse, pero él dijo, deja para que así cumplamos con toda justicia. Aleluya. Amén, gloria al nombre del Señor. Y existen más ejemplos, hermano, en las Escrituras, en donde Jesús, Yeshua, sanó en el séptimo día, en sábado, día de reposo, en Shabbat, pero solamente vamos a tomar estos como referencia. Ahora, si tú examinas las citas bíblicas en donde Dios instruyó acerca del séptimo día como día de reposo, como Shabbat, pues ahí no da gran detalle de qué cosas eran permitidas hacer y qué no en el día de reposo, en el Shabbat, como ya lo dije antes. Y entonces, ¿por qué estos fariseos, saduceos, decían que no se podía sanar a una persona en día de reposo, en Shabbat? Bueno, también ya vimos esto antes. Porque ellos estaban dando mucho más valor y mucho más autoridad a la ley oral, a estos mandamientos de hombres, a estas tradiciones de los ancianos, que al verdadero mandamiento de Dios. Y a continuación vamos a ver otros ejemplos de otras tradiciones de los ancianos que existen dentro de la ley oral judía, pero que nunca fueron ordenados por Dios, sino que son solo mandamientos de hombres. Y eso ya lo vimos la semana pasada. Marcos 7:1 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, oiga, a la tradición de los ancianos, no a lo que está escrito en la Torá, no, a la tradición de los ancianos, dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y nuevamente, estas tradiciones de los ancianos eran los mandamientos de hombres, eran esos cercos de protección, esos tacanos alrededor de la Torá, que habían sido puestos por los líderes religiosos para tratar de evitar que el mandamiento de la Torá, que el mandamiento de Dios fuera transgredido, como ya lo explicamos anteriormente. Al final, pues, se les terminaba dando mayor valor y mayor autoridad a estos mandamientos de hombres que al verdadero mandamiento de Dios. Marcos 7:4 dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues, sí, ahí está, mira, ¿sí? De los lechos, tradiciones de los ancianos acerca de los lechos.
Dice el verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y oigan, ¿dónde estaba el mayor énfasis de estos fariseos? Estaba en la tradición de los ancianos y no en el mandamiento de la Torá. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Oigan nada más cómo se corre el peligro de invalidar el verdadero mandamiento de Dios por guardar los mandamientos de los hombres. Verso 10, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oíd todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Y pues ya hablamos de esto en el estudio pasado. Cuando Yeshua dijo, haciendo limpios todos los alimentos, él se estaba refiriendo a esos alimentos que el Padre había dicho que eran alimentos limpios y puros para consumirlos. ¿Ya? Lo que él había dicho en Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero que ahora estos fariseos decían que esos alimentos ya no eran limpios ni puros, si se comían con manos inmundas, con manos sin lavar. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aleluya. Y de hecho, esta tradición de los ancianos, hermanos, de lavamiento de manos, dice que hay que vertir agua 3 veces en la mano derecha, 3 veces en la mano izquierda, se hace la siguiente oración y ya ahora sí estás listo para comer. Mira, aquí te puse esa oración que se hace cuando se hace este rito de lavamiento de manos. Lo tengo aquí en hebreo, te lo voy a leer solamente en español, ¿sí? Para traducir. Sería: bendito seas, oh eterno Dios, Rey del mundo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos ordenaste el lavado de las manos. Oiga nada más. ¿Y en dónde es que Dios ordenó esto? Pues en ningún lado en la Torah escrita. Porque a pesar de ser algo bueno, lavarse las manos antes de comer es algo bueno, pero nunca fue ordenado por Dios. Pero esos aquí en su oración dicen, y nos ordenaste el lavado de manos. ¿Sabes dónde aparece esa instrucción? En el Talmud, en las tradiciones de los ancianos, en los mandamientos de hombres, en los takanot, ahí sí aparece, pero no en las instrucciones dadas en la Torah escrita. Ahí no aparece nada de eso, pero hacen mayor énfasis en estos mandamientos de hombres. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí es donde se ha hecho el mayor énfasis en estos mandamientos de hombres. Oiga, pero es por eso que se ha pensado que Jesús quebrantó todos estos mandamientos. Pero la verdad es que no es así, no es así. Y también otra cosa que ha contribuido a que se tuerza y malinterprete todo esto que tiene que ver con el día de reposo, con el Shabbat, es que como en el cristianismo se nos ha enseñado que Jesús, que Yeshua,
vino a abolir la ley de Moisés, aunque pues él mismo dijo que no. ¿Ya? El mismo Jesús dijo que él no había venido a abolir la ley de Moisés. Y eso se encuentra en Mateo 5:17. Y aquí lo puse en esta versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Mateo 5:17 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Y yo pues antes de entrar aquí a la cabina yo vi que todavía permanecía el cielo y la tierra. Pues dice, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. ¿Te das cuenta? Entonces, basado en esa errónea enseñanza de que Yeshua vino a abolir la ley de Moisés, pues entonces también se enseña que Yeshua no guardó la ley de Moisés, porque no guardó el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, porque trabajó en él, porque hizo sanidades en él. Pero como leímos en Mateo 12:12, Yeshua dijo que era lícito hacer el bien en el día de reposo, en el Shabbat. De otra manera, eso significaría que Yeshua pecó, ¿ya? Y por lo tanto, pues no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser sin pecado y sin mancha, y pecado es infracción de la ley de Moisés, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Juan 3:4. Dice, Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto es lo que bíblicamente hablando es pecado. La infracción de la ley de Moisés, ya que esta era la única ley que existía en el tiempo del apóstol Juan. ¿Ya? O sea, el apóstol Juan está hablando de la ley de Moisés y dice que pecado es infracción de la ley de Moisés. Y ahora vamos a ver también que aún los discípulos, oigan, los discípulos, después de que Yeshua murió, resucitó y fue llevado al cielo, ellos, pues en un principio ya no asistían a las sinagogas, pero era solo por temor de la persecución que se había levantado contra el movimiento de Jesús, de Yeshua el Mesías, y no porque ya no guardaran el séptimo día como día de reposo. Y lo dice Juan 20:19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos. Ahí está claramente, miren. Dice, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Muchas personas piensan que después de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, los discípulos empezaron a guardar el primer día de la semana, domingo, como día de reposo, pero pues eso es un error porque aquí dice claramente que estaban reunidos ahí por miedo de los judíos y no por empezar una nueva doctrina, ni por seguir un nuevo y diferente mandamiento, ya que después de resucitado, Yeshua, no indicó ningún nuevo mandamiento en cuanto al día de reposo, en cuanto al Shabbat, a excepción del nuevo mandamiento de que dijo que nos amáramos los unos a los otros, que aparece en Juan 13:34. Ahora, todo esto sucedió en Jerusalén y fue a causa de la persecución que se había levantado, que los discípulos ya no se podían reunir en la sinagoga los días de reposo, el Shabbat, por temor de los judíos que los perseguían. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Estos discípulos, hermano, seguían reuniéndose en el templo. ¿Por qué? Porque pues ahí era más difícil de ser identificados a causa de la multitud. Y también se reunían en las casas para partir el pan, algo que era muy común hacer en esa época. Pero mientras tanto, el apóstol Pablo y Bernabé, que de hecho ellos iniciaron su ministerio muchos años después de la ascensión de Jesús de Yeshua al cielo, y no habiendo existido ningún nuevo mandamiento acerca del día séptimo, sábado como día de reposo, como Shabbat, pues ellos continuaron guardando ese mismo día y asistiendo a las sinagogas que se encontraban fuera de Israel, a donde no había llegado la persecución todavía. Y eso lo encontramos en Hechos 13:14, dice, ellos pasando por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hechos 13:42.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Oiga, ¿por qué? Porque los gentiles asistían a las sinagogas, hermano. ¿Ya? Dice el verso 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Verso 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oiga, aquí encontramos muy claramente que el apóstol Pablo y Bernabé, muchos años después de que Jesús Yeshua había ascendido al cielo, ellos continuaron todavía guardando el día de reposo, sábado como Shabbat. Ahora, esto que te voy a leer sucedió en Antioquía, en Siria, que es fuera de Israel. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día y alargó el discurso hasta la medianoche. Y aquí es no que se haya cambiado el séptimo día de sábado como día de reposo ahora por el primer día de la semana, domingo, ¿ya? Como nuevo día de reposo, sino que aquí dice claramente que los discípulos se reunían para partir el pan y pues el apóstol Pablo les enseñaba aprovechando la reunión. Primera de Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. También se ha pensado que como en la ciudad de Corinto se recogía la ofrenda el primer día de la semana, domingo, pues que eso significa que ya no se guardaba el séptimo día, sábado, como día de reposo, como Shabbat, sino que ahora era el primer día de la semana, domingo, el día de reposo. Pero esto es una vez más incorrecto, y esto es en base a no tener conocimiento de la cultura judía, ya que los judíos no pueden tocar dinero en el séptimo día, ya en el día de reposo, en el Shabbat. Y por esa razón se hacía la colecta de la ofrenda el primer día de la semana, domingo. Entonces, basados en las citas bíblicas anteriores, encontramos que efectivamente Jesús, Yeshua y sus discípulos, aún después de la ascensión de Jesús, de Yeshua al cielo, ellos siguieron guardando el séptimo día, el sábado, como día de reposo, como Shabbat. Y todavía aún existe una cita en Isaías en donde dice que en el reino venidero todavía se va a estar guardando este séptimo día como día de reposo, como Shabbat, ordenado por Dios. Y eso se encuentra en Isaías 66:22. Vean lo que dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Oiga, cielos nuevos y tierra nueva, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Sí? ¿Te das cuenta? En el reino milenial, hermano, todavía se va a guardar el día de reposo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y ahora sí, hermano, ya sabiendo todo esto, tenemos que ver qué es lo que nos dice la Biblia acerca de cómo es el carácter de Dios. Tal vez Dios es voluble, porque tal vez Él se equivocó, tal vez Él cambió de opinión. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Será que los mandamientos de Dios se obedecen solamente si las personas tienen el deseo de obedecerlos? Si no, no. Claro que no es así. Se tienen que obedecer porque Él es Dios. Mira lo que dice en Daniel 6:8. Hablando de un edicto de hombre, de un rey. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Oiga nada más. Mira cómo si el edicto o mandamiento de un rey terreno no puede ser abrogado, pues entonces mucho menos puede ser abrogado el mandamiento del Rey eterno y el Dios de todo el universo. Amén. Y sabemos, hermano, sabemos que Dios no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni senda de variación. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Aleluya. Oiga,
Pero de la manera que viven la mayoría de las personas en las iglesias actualmente, pareciera que la palabra que un día salió de la boca de Dios, pues no ha permanecido para siempre. Y entonces esto quisiera decir que Dios mintió. Tal vez lo creen en teoría, pero ya en la práctica es diferente. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Bueno, ya basados en estas citas bíblicas, sabemos que los mandamientos de Dios no pueden ser abrogados, que Dios no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que su palabra, que sus mandamientos permanecen para siempre, que Dios no miente. Entonces, ¿qué pasó? Si Dios no hizo esos cambios, entonces, ¿quién más los hizo? Oiga, bueno, y entonces sí, ahora tenemos que tomar en cuenta, hermano, la historia de la humanidad, porque han pasado casi 6,000 años desde que Dios confirmó este mandamiento de guardar el séptimo día como día de reposo, como Shabbat, a Moisés en el Sinaí, y muchas cosas han sucedido desde entonces. Pero pues esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. Hoy quiero concentrarme en que ya vimos que el mandamiento de Dios, hermano, tiene que permanecer por siempre. Amén. La próxima semana vamos a ver qué fue lo que pasó a lo largo de la historia que se cambió el día. Esa es una de las preguntas que yo me había hecho por mucho tiempo después de haber leído toda la Biblia, hermano, de principio a fin. Señor, yo leo en el Antiguo Testamento que tú ordenaste que era el séptimo día, pero resulta que nosotros ahora ya actualmente ya no guardamos el séptimo día, ahora es el primer día de la semana. Y yo encuentro que tú no cambias, que tu palabra permanece para siempre. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Quién hizo ese cambio, hermano? Y me quedé sorprendido. Al final, tú también lo vas a ver la próxima semana. Que Dios no cambió. El que cambió, el que hizo ese cambio, fue un hombre. Oiga, y que nosotros hemos estado siguiendo el mandamiento de ese hombre y hemos estado desechando el verdadero mandamiento de Dios. Oiga, esto, hermano, si tú lo entiendes, esto tiene que causar en ti algo poderoso. Amén. Tiene que causar en ti que tú tomes una decisión poderosa en tu vida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Quiero aprovechar estos últimos minutos, amén, para mandar saludos, amén, a algunos hermanos que nos están escuchando. Nos escuchan también a través del internet, amén, ven los estudios, principalmente a hermano Daniel Reynoso, él nos escucha o ve los videos desde la Argentina. Hermano, yo sé que vas a escuchar este video, no te des por vencido, hermano, mantente ahí porque Dios te va a sacar en victoria. Aleluya. Aleluya. Él es un hermano que cuando Dios le ha empezado a revelar su verdad, él tomó decisiones poderosas y me compartía este jueves que se ha quedado solo. Dije, no, hermano, no estás solo. A Elías también pensó que estaba solo y el Señor le dijo, no estás solo. Tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Amén. Gloria al nombre del Señor. También mando un saludo al pastor Denis Rizzo. Amén. De hecho, recibimos una invitación para asistir a su iglesia a dar este tipo de enseñanza. Ya estuvimos con él la semana pasada, pero nos volvió a invitar para este próximo sábado. Amén. También a mi hermano Manuel, al pastor Manuel, también nos invitó a su iglesia. Y también quiero dejar saber esto aquí en la radio. Yo sé que hay muchos pastores y siervos de Dios que nos escuchan. Amén. Si estas enseñanzas te han sido de bendición para ti, amén, y deseas que estas enseñanzas sean impartidas en tu iglesia, hermano, puedes contactarme. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. Nosotros, hermano, no cobramos, amén, por llevar estas enseñanzas a las iglesias. No cobramos, lo hacemos de una manera gratis. Nosotros hemos entendido la palabra de Dios cuando dice, compra la verdad y no la vendas. Amén. En lo personal, a mí me ha costado mucho en mi vida, hermano, el tener esto. Amén. No ha sido fácil. Yo he sido acusado, hermano, de ser un ignorante, ya, de ser un ciego guías de ciegos. Amén.
de haberme desviado de la verdad, pero como te das cuenta, todo lo que yo te he estado compartiendo, hermano, está escrito. Ya está escrito. He sido acusado de estar siguiendo otro evangelio, hermano, y la verdad es que no. Lo que te estoy compartiendo es el evangelio que Jesús, que Yeshua vivió junto con sus apóstoles, junto con sus discípulos. Amén. Pero quiero dejar claro esto, nosotros no cobramos. Ustedes han sido testigos, ya tenemos un mes en esta radio y nunca hemos pedido un centavo. Amén. Nunca hemos pedido un centavo para poder solventar esto. Amén. El Señor es el que es nuestro proveedor. Amén. Ya si recibimos una invitación de una ciudad ya más lejana o de otra nación, pues entonces lo único que requerimos es que se solventen los gastos. ¿Verdad? Los gastos que se incurren, es todo, pero nosotros no cobramos, nosotros lo hacemos esto, hermano, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así es que yo sé que esto no es para todos, esto no es para todos, ¿sí? Yo sé que hay pastores o líderes que pues ellos ya todos lo saben, ya no hay nada nuevo que nadie les pueda enseñar, amén, y sobre todo viniendo de un don nadie, de un desconocido. Amén. Pero estos siervos que nos han contactado, hermano, ellos se han humillado y han reconocido que hay cosas que ellos habían ignorado. Amén. Y el Señor, aleluya, mira eso, mira esa actitud de ese corazón. Porque dice la palabra que el que se humilla, Dios lo exalta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así es que nosotros hacemos todo esto, hermano, con mucha alegría. Amén. Con mucho gozo. Trabajamos en esto no es fácil poner todo esto junto, amén, toda esta información junta, pero en el nombre del Señor, estos últimos 2 años es lo que ha estado haciendo, ¿ya? Dando, formando, capacitando, aleluya, y Él dijo que ya era tiempo, aleluya, por eso es que estamos aquí, porque Él abrió esta puerta. Era tiempo de sacar a luz todo lo que nos había estado enseñando. Aleluya. Y Él prometió que este mensaje, que esta enseñanza, hermano, iba a llegar a otras naciones. Y estamos viendo. También saludos a mi hermano Elías en Colombia. Aleluya. Y a mi hermana, no recuerdo el nombre, pero ella se encuentra en el Perú. Amén. Gloria al nombre del Señor. Les deseamos, hermano, una feliz principio de semana. Amén. Estamos a punto de finalizar. Pero agradecemos al Señor por todo lo que ha hecho en estos 5 programas. Amén. Esperamos estar aquí por mucho más tiempo. Gloria al nombre del Señor. Tampoco con esto queremos decir que si alguien nos quiere ayudar vamos a rechazar esa ayuda. Claro que no. Claro que no. Si tú te sientes bendecido, hermano, y deseas participar con nosotros, eres bienvenido. Solamente ponte en contacto conmigo. Nuevamente repito mi teléfono, área 323-595-6357. Que el Señor les bendiga y fue un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Bendiciones. Adiós.